Acá estamos, amigos. Gracias por seguir con nosotros en esta edición de miércoles 17 de abril del año 2024. Arquímedes González es periodista, es escritor, autor de 15 libros de novelas y cuentos. Ha ganado el Premio Centroamericano de Novela Rogelio Sinán y el Premio Centroamericano de Novela Corta. Atardecer en Venecia es su obra más reciente y fue finalista de la rama de novela en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Quetzaltenango en el 2023. También fue finalista del cuarto concurso de novela de crímenes de Medellín Negro, cuyo jurado valoró que la novela devela la corrupción moral, institucional y cultural de una sociedad en crisis, explorando en paralelo los efectos nocivos que genera este estado de cosas en la psique de los individuos. Arquímedes está con nosotros esta tarde, noche, para hablar de la presentación de la novela que se va a realizar el próximo viernes 19 de abril como homenaje a la lucha cívica que empezó exactamente hace 6 años. Arquímedes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Qué alegre volver a verte. Qué gusto saludarte también, Arquímedes. La última vez que platicamos en persona fue aquí en Miami y fue en abril del 2019, casualmente, cuando andabas promoviendo, aquí lo tengo, ¿verdad? El libro que fue el primero de la trilogía, como Así es, Esperando sí. Abril. Ahora toca Atardecer en Venecia, que es el que vas a presentar el próximo viernes. Contanos, Arquímedes, qué significa para vos dar un paso adelante en la segunda de las 3 obras que contiene esta trilogía, que va documentando para el presente y para el futuro lo que ha hecho la dictadura en diversos ámbitos y cómo eso impacta en la sociedad nicaragüense desde el más pequeño hasta el más grande. Sí, pues me siento bastante contento de poder presentar este libro. Ya yo quería hacerlo desde el 2021, pero como ya para ese año, pues ya la dictadura me había confiscado mi pasaporte, andaban detrás de mí. Entonces, bueno, igual tuve que salir del país como muchas personas, acomodarnos con el tema, ¿verdad?, económico. Y ya por fin tengo la libertad física y literaria, ¿verdad?, para poder presentar esta segunda parte de esta trilogía que inició como Esperando Abril. Esta segunda parte, que se llama Atardecer en Venecia, eh, es una explicación de cómo los nicaragüenses llegamos a ese abril de 2018, ¿verdad? A veces creo que hay que explicar el cómo y el por qué de la situación en la que estamos todavía, ¿verdad? No sé, eso no se ha superado, no se ha mejorado, más bien cada día empeora más, ¿verdad? Y este libro explica y hace una radiografía de esa Nicaragua eh, que entró en el 2018 con el tema de las violaciones de derechos humanos de parte de la policía, por ejemplo, que entró en el 2018 con aquel caso del Ocupains, en el que la dictadura puso en marcha por primera vez cómo iba a ser una represión a gran escala, ¿no? Contra pensionados, por ejemplo. Veníamos de una destrucción de la institucionalidad eh, con la salida de unos diputados liberales, eh, veníamos de fraudes electorales, veníamos de un derrumbamiento social, veníamos del endeudamiento también del INS y yo creo que todo eso tenía que explicarse también en una novela para así que nosotros nos viéramos y viéramos el panorama que tenía Nicaragua en ese entonces. Ahora bien, Arquímedes, ¿cómo se pasa de como Esperando Abril a Atardecer en Venecia? Pero antes de ello, debo entender que la publicación de este libro, el primero de la trilogía, te significó una represalia personal, te significó una represalia familiar y te significó enormes costos emocionales, mentales,
y además de eso, materiales. Sí, así es. Como Esperando Abril, cuando lo presenté, pues llegaron antimotines, ¿verdad? A la librería. Imagínate vos el nivel de locura de la dictadura, ¿no? Y después ya inició toda la criminalización en mi contra, el acoso en las redes No has sociales. contado esto, pero quiero, perdón que te interrumpa, quiero que la gente sepa qué fue lo que te pasó. Porque dejarlo así como pasó todo, vino todo en mi contra, pero ¿qué fue lo que pasó? El pasaporte, me decís, te lo confiscaron, te lo quitaron, es decir, te dejaron sin el documento de viaje. ¿Qué más ocurrió? Sí, así es. Por ejemplo, días después yo fui atacado en una librería por grupos de paramilitares pues, de la dictadura. Yo todo esto no lo he contado porque pues yo quiero contar eh, todo el sufrimiento de los nicaragüenses, ¿verdad? Y el mío ha sido pues bastante poco si lo No, comparo con de todo acuerdo, lo que Arquímedes. hemos Y sufrido, yo ¿verdad? entiendo que querés Y, darle más protagonismo ujú, a otras sí, personas que vos mismo. Pero sí, vos sos y periodista. Vos así sos es. periodista y sos escritor. Y tu trabajo como periodista y como escritor ha tenido también una represalia. Y eso no se puede callar porque vos también sos víctima, sin querer ponerte como el protagonista, ¿verdad? De un hecho nocivo y nefasto como es la persecución. También sos colega nuestro. Te ha tocado estar fuera entonces, como nosotros que estamos fuera, y no porque queremos estarlo, sino porque la dictadura sí lo decidió. A eso me refiero. Sí, así es. Después inició, como te digo, todo el proceso de criminalización en mi contra. Después confiscaron mi pasaporte cuando intenté salir de Nicaragua. También fui amenazado pues, ir a la cárcel, pues, por, por el libro, por mi situación de periodista. Y desde ese entonces yo ya básicamente no pude estar viviendo en mi casa, pues, porque no me sentía seguro. Y meses después ya llegaron a arrestarme, pero como afortunadamente yo ya no estaba ahí, ¿verdad? Entonces pude salir del país pues, al día siguiente, ¿verdad? Porque era una persecución pues, sostenida. Lo que incubó la dictadura a través de lo que venía construyendo en ese palacio, en ese cuento de hadas que venía construyendo, mientras todo estaba podrido en la sociedad por debajo. Sí, así es, mira, em, yo creo que Atardecer en Venecia es una precuela de como Esperando Abril, como te digo, es una explicación de cómo nosotros los nicaragüenses entramos a ese fatídico abril de 2018. Eh, También es una radiografía de esa Managua, ¿verdad? De esa Nicaragua pobre y de esa Nicaragua rica, ¿no? Rica a la sombra de la corrupción. Por ejemplo, antes del 2018 habían más de 210 millonarios en Nicaragua, en un país que es considerado el segundo más pobre de América Latina después de Haití. O sea, después de 17 años de dictadura, el honor que tiene Nicaragua es seguir siendo un país pobre. Pero también es un país donde crecen los millonarios, ¿verdad? A la sombra de la corrupción y donde crece la pobreza. Vos sabés que en Nicaragua, en Managua, si vos vas a un residencial, a los lados te encontrás asentamientos, a los lados te encontrás gente que no tiene aguas negras, que no tiene agua potable, que no tiene energía. Esa es la Managua, ¿verdad? Esa es la realidad de Managua y la realidad de Nicaragua. Y eso, como vos decís, incuba un montón de situaciones de violaciones de derechos humanos que nos llevan a ese abril de 2018. Y el libro, pues, termina ese 19 de abril en el que inicia toda la protesta en Nicaragua. Y el título, Arquímedes, el título, Atardecer en Venecia, uno dice, a ver, espérame, como Esperando Abril, es algo que tiene que ver con la lucha, ¿no? Inmediatamente uno lo ubica en la lucha de Abril, pero Atardecer en Venecia, ¿por qué? Yo creo que tiene dos partes. Mira, el atardecer, porque nosotros, todos los que estuvimos en 2018,
vimos el atardecer de un país, el atardecer de las instituciones, el atardecer de los derechos humanos, eh, el atardecer del futuro también, de 6 millones de nicaragüenses, porque Daniel Ortega ha terminado con el futuro del país. El atardecer de la institucionalidad y de todo lo que se había construido estos años en democracia. ¿Pa? Y también Venecia. Venecia es donde es un asentamiento donde varios líderes de pandilla comienzan a surgir y comienza un pleito de poder y en el que va así es, y en el que va a ganar el más sanguinario, ¿verdad? Venecia, por ejemplo, son los asentamientos de Managua, esos llamados, por ejemplo, Tierra Prometida, ¿verdad? Ese llamado Bello Amanecer. Bello Amanecer es un asentamiento cerca de Ciudad Sandino lleno de polvazales, donde no hay agua negra, donde no hay agua potable. Bello Amanecer tiene más de 40 años de existir y no hay agua negra. Y podrá ser un bello amanecer. Sí, o sea, amanecer ahí podrá ser bello. Es como irónico, ¿no? Sí, es súper irónico, sí. En Ciudad Sandino, por ejemplo, es un gran orgullo de la dictadura, ¿verdad? Esa ciudad. Pero en esa ciudad también no hay aguas negras. Ahí las aguas negras corren por las calles centrales de Ciudad Sandino, pues. Entonces es también jugar un poco con las ironías y con la grandilocuencia de la dictadura de que todo está bien. Por ahí dicen esta semana, ¿verdad?, de que en Nicaragua se derrama la paz y el amor por todas las calles del país, ¿verdad? Y ya ves que, pues ayer apareció un señor quemado, ¿verdad?, un opositor, en unas circunstancias lamentables. Un basurero, pues, quemado. Así es. Sí. Ahora, Arquímedes, el hecho de que grafiqué de esta manera esa sociedad descompuesta por debajo mientras la dictadura vendía la idea de que todo estaba marchando bien hasta antes de abril del 2018, también hay una vinculación entre la pobreza, esa necesidad que hay de mejorar, pero también el crimen, la criminalidad, las pandillas, las drogas, el crimen organizado. Ahí está también en Atardecer en Venecia. Ahí también está graficando, está esa fotografía de esa Nicaragua que estaba ahí, pero que la dictadura quería vender la idea de que no existía. Sí, completamente. Es el país ellos querían ser el país de las maravillas y se dieron cuenta en abril de 2018 que no era así y que todavía no es así y no va a ser así, ¿verdad? Porque el tema de la corrupción en Nicaragua es escandalosísimo, ¿no? El tráfico de droga igual en Nicaragua es súper escandaloso. Bueno, ellos tienen el honor de exportar ahora cocaína a Rusia, ¿verdad? Por ejemplo. Y la policía parece que hace, no sé, atracos de millones de dólares en la calle y sin disparar un tiro, ¿verdad? Lo cual es súper sorprendente. O sea, son unos narcotraficantes yo a esa parte, Arquímedes, yo siempre digo las remesas. Las remesas, sí. Porque es sumamente extraño que aparezcan, vos sos periodista y escritor, y yo sé que este término para vos también es como extraño que lo ocupen en cada comunicado, porque cada vez que encuentran un carro lleno de dólares, ¿verdad? Dice que se perfiló, se puso de perfil una camioneta, dice, a unos 200 metros, ¿verdad? Y hicieron señal de detente, se bajaron antes los lavadores de dinero, los narcotraficantes, corrieron y nadie los alcanzó, solo quedó la camioneta con el dinero. O unas mochilas extra largas, ¿verdad? O unos barriles sospechosos, iban unos barriles sospechosos en la camioneta que se perfiló. Unas cosas sumamente, para vos que sos escritor, ¿verdad? Y que jugás un poco con la ficción, también al momento de narrar la historia, estas cosas son maravillosas. Solamente creo que pasa aquí en Nicaragua. Sí. El único país donde no hay un tiro por perder $1 millón o $1.200.000 es en Nicaragua, creo yo. Sí, así es. Es bien interesante, pero el tema del narcotráfico en Nicaragua también tiene alcances insospechados y pues ahora menos que no lo sabemos, ¿verdad? Antes por lo menos
de vez en cuando había uno que otro escándalo, pero a estas alturas yo creo que el narcotráfico es un poder fáctico en Nicaragua. Por ejemplo, vimos el escándalo de Adolfo Marenco, ¿verdad? De la policía, y por ahí decían de que pues había tenido un lapsus de conciencia y que no sé qué y que no sé cuánto. Pero, o sea, su detención ha tenido que ver con el tema de los cárteles de la droga, nada más. O sea, era un señor de que se les estaba yendo arriba, pues, a ellos. Y entonces, cárcel para él, ¿verdad? Entonces, si vos ves que el nivel del tema del narcotráfico ya hace caer a comisionados de la policía, que la dictadura ya decide, bueno, este va preso porque no hace caso, ¿verdad? De la distribución de la droga, entonces ya es un tema, pero que está muy, muy encarnado en la dictadura y que lo está sufriendo el país en silencio, creo yo. Y en las barriadas también hay un tráfico de droga, que eso tampoco se hablaba antes del 2018, pero había pandillas que traficaban en el narcomenudeo, que se le llamaba, ¿verdad? En los barrios se daba mucho ese fenómeno antes de abril de 2018, y yo creo que ahora se da mucho más, y se da todavía a gran escala, ¿verdad? Abuela, también se hace mención de la corrupción en el sector empresarial, en esta parte también de la segunda, de la trilogía que es Atardecer en Venecia. Arquímedes, el título que puso en la portada, la importancia, ¿no?, de documentar. En Nicaragua no hay periódicos físicos, la prensa sobrevive en electrónico, ¿verdad? Pero con tus trabajos, con tus libros, estás documentando, estás registrando hechos que en el futuro podrían olvidarse o podrían quedar como, ¿a dónde está? ¿A dónde puedo leer eso? ¿A dónde puedo ver eso? Y está en los libros, como Esperando Abril y ahora en Atardecer en Venecia. Eso es determinante para que la sociedad en el presente y en el futuro tenga una memoria física de lo que pasó. Sí, y eso es importante de que los nicaragüenses lo entiendan y lo interioricen, porque, por ejemplo, hasta hoy se sigue escribiendo de la época de Franco en España. Se siguen haciendo películas, novelas, obras de teatro, porque hasta hoy se siguen encontrando fosas comunes de las víctimas de ese gran periodo triste, pues, de España. Se sigue escribiendo sobre las dictaduras de Pinochet, de Stroessner. Y no porque alguien tiene mucho ocio, sino porque es una necesidad tanto de las víctimas como del país, porque sin eso, primero, no se hace una reflexión general de que eso no puede volver a ocurrir. O sea, no es normal que en un país se maten a 400 personas a balazos, ¿me entiendes? No es normal que un país destierre a 222 personas y a otros 94 les quite la nacionalidad y con el resto también que se las ha quitado. No es normal ese tipo de cosas. Esas cosas solo han sucedido con los nazis, ¿ya? Y entonces tenemos que nosotros dar un aporte a la memoria, al futuro de las víctimas, porque sin eso no hay después cómo sacar a luz todo este sufrimiento de Nicaragua. Nicaragua tiene una gran herida. Esa herida no se ha cerrado ni se va a cerrar ni hoy, ni con un decreto de la Rosario. ¿Ya? Esa herida va a seguir abierta por muchas generaciones. Y yo creo que es necesario seguir hablando, seguir escribiendo. Y como periodista nosotros tenemos el reto de seguirlo haciendo, y también yo como escritor también quiero seguir haciéndolo porque hay historias de historia. Por ejemplo, en los 222 desterrados tenés 222 historias de sufrimiento, ¿verdad? Tener 222 historias de gente que pasó en la cárcel tortura, de gente que pasó en la cárcel sin visitas familiares, siendo golpeado, con todo tipo de vejámenes que son increíbles. Y si no salen a luz ese tipo de cosas,
va a suceder lo que sucedió en los años 80. En los años 80 no se escribió después nada de ese periodo horrible en Nicaragua y Y siempre se pareciera como romantizó, que después no Arquímedes. Siempre se existió. romantizó y ¿Perdón? eso ha sido parte Así del es, mal que arrastramos. así es. Esa década de los 80 se cometieron una y mil barbaridades, pero solamente quieren contar la parte bonita, romántica. Derrocaron a Somoza, los muchachos que llegaron al poder, ¿verdad? Acabaron con una dictadura, una dinastía de 45 años y papá. Pero todo lo que se tuvo que haber escrito sobre las barbaridades de la primera dictadura sandinista en la década de los 80, eso ha impedido que esa memoria esté ahí de manera testimonial para que la población sepa qué fue lo que pasó en detalle. Y segundo, para que no se repita. Estamos repitiendo esas barbaridades porque la impunidad fue la que prevaleció. Prevaleció la impunidad en nombre de la reconciliación, en nombre de que el país saliera adelante. ¿No? Y por eso estamos donde estamos ahora, Arquímedes. Y quiero preguntarte casualmente, porque estás hablando de los 222 y estás hablando de las víctimas. Como Esperando Abril, es un libro que lo escribiste, o es la primera obra de la trilogía, que escribiste sin ser víctima directa todavía. Atardecer en Venecia ya es otra cosa. Y cómo separar el malestar, como se dice, el malestar propio para reflejar lo que querés transmitirle a la gente desde el contenido del libro. Sí, eso, afortunadamente, vos sabes, como periodista también, se nos ha enseñado a mantener alguna distancia, ¿verdad? O sea, claro, el periodista se identifica con el dolor. Claro. El periodista está del lado de la gente que sufre, ¿verdad? El periodista está del lado de esas voces del pueblo. Pero también, pues, el periodista aprende a tener una cierta distancia a la hora de escribir, porque también podría afectarte, igual te identificas demasiado con el tema. Entonces, me ha ayudado el tema del periodismo, me ha ayudado el tema de la escritura también, porque la ficción y la literatura te permite tomar ese distanciamiento con los eventos que uno vivió, que uno sintió, ¿verdad? En carne propia. Y me hace de que vengan a mí esas voces, ¿verdad? Y de plasmarlas a través de las letras y de darle esa salida. Porque también yo siento que la literatura es algo también sanador, terapéutico, en el que yo también me libero, ¿verdad? La literatura es un acto también de liberación. La ficción también es ese acto que me permite, por ejemplo, volver a Nicaragua, aunque yo no puedo regresar a Nicaragua, pero sí puedo regresar a Nicaragua a través de la ficción, porque la ficción no me la pueden detener en la frontera, no me le pueden quitar el pasaporte, no me la pueden desnacionalizar. Yo conozco a Nicaragua más de lo que conoce la gente en el poder. Pues. Ahora, la tercera parte de la trilogía, hablar de los 222, ¿viene algo de esto o aborda otros aspectos? Porque es tanta la barbarie que uno dice, ¿por dónde comienzo o qué meto aquí que no se me quede fuera de la abundancia de tropelías, de la abundancia de crímenes, de la abundancia de violaciones a la ley, a los derechos humanos, a las libertades públicas? Sí, yo estoy trabajando en la tercera parte. La tercera parte va también a abordar otro gran tema en Nicaragua, que es el robo de propiedades, ¿verdad? Ay, mamita. O sea, los nicaragüenses ahorita somos víctimas de venganza política, ¿verdad? Pero también de la corrupción. En Nicaragua, vos sabés que por cada escritura de un inmueble hay 3 copias ilegales. ¿No? Entonces, por eso es que, por ejemplo, ves terrenos que están por las colinas, que de pronto aparecen 3, 4 dueños. Este es mío, yo lo compré ayer, el otro no, yo lo compré antier, ¿verdad?
Y entonces va a ser un caso, un asesinato en el que un policía va a tener que decidir pues si hace lo correcto o lo incorrecto, ¿no? Si sigue las órdenes de los superiores o tiene esa conciencia, ¿no? De investigar a fondo, ¿no? Pero va a ser un caso bastante fuerte, como te digo, con el tema del robo de propiedades, porque no hay seguridad jurídica en Nicaragua. ¿Qué seguridad jurídica? Pretendés vos que haya a alguien, pues, cualquier día llegan a tu casa y te la roban. Y simplemente, ¿no? Y Llegan y pasó. punto. Así es, llegan y punto, Sí. se la toman. Arquímedes, va a ser presentado el libro el viernes 19 de abril. Lo escogiste lógicamente porque es la fecha icónica, ¿verdad? En realidad, yo siempre, cuando platico con la gente de cuál es la fecha en sí, porque es mañana que comienzan las protestas. Así es, sí. Es Sí. mañana, es 18 de abril que comienzan las protestas en Camino de Oriente. Y se da aquel episodio que vamos a estarlo recordando mañana, lógicamente con imágenes, en el que golpean con tubos, roban cámaras y se arma toda una trifulca de pandilleros de la Juventud Sandinista atacando a manifestantes pacíficos ahí en Camino de Oriente. Pero el 19 de abril es cuando comienzan a matar. Cuando comienzan a matar, ahí cae la primera víctima en Opoli. Allá en Tipitapa también matan, y también muere un guardia sandinista. Entonces, Discúlpame, el libro recrea en los últimos dos capítulos esa reunión en el parque japonés, por ejemplo, ¿verdad? Hubo una reunión el mismo 19 de abril en el que ya se dieron las primeras instrucciones para matar. el vamos con Y todo, vos ya está el sabes que vamos con todo así orientado. es, así es, sí. Entonces ahí, pues, en esos dos capítulos pueden ver quiénes eran los asistentes en esa tal reunión y qué fue lo que se dijo. Bien, ¿dónde va a ser presentado Arquímedes el libro y cómo la gente puede obtenerlo? Porque en Nicaragua creo que va a estar medio complicado, ¿verdad? No es imposible, pero es medio complicado, creo yo. Pero a la gente que quiera adquirirlo, ¿dónde lo vas a presentar? ¿En Costa Rica? ¿Dónde lo vas a presentar? ¿A qué hora? ¿Y cómo la gente lo puede adquirir? Bueno, mira, a los nicaragüenses que resisten en Nicaragua, porque hay miles de nicaragüenses resistiendo en Nicaragua, y ese es el miedo de la Rosario, ¿verdad? Ese es el miedo de todos los días y esa es la pesadilla de la señora, ¿verdad? De todos los días. Ellos lo pueden conseguir en línea a través de Amazon, igual los nicaragüenses en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? Lo pueden descargar a través de Amazon y lo vamos a estar presentando en la Universidad de Costa Rica, en la UCR, el viernes 19 a las 5 de la tarde. Nos vamos a estar el fotógrafo Oscar Navarrete y el periodista Hans Laurens, ¿verdad? Porque ellos también leyeron la primera parte, como Esperando Abril, y la presentamos en Nicaragua. Y bueno, pues el exilio nos unió, ¿verdad? Y ahora pues decidimos presentarlo porque estamos juntos en esto y yo creo que el periodismo es súper importante como eh, la profesión que denuncia, la profesión que está siempre este, presionando, porque sin el periodismo no habría cómo saber las cosas de Nicaragua, no se podría presionar, no se podría hacer, eh, darle voz a todo este sufrimiento que tiene la gente. Pues, y yo creo que es importante que los periodistas también tengamos ese espacio de expresarnos sobre cómo leer ese abril que nos afectó a todos y que seguimos en resistencia, también los periodistas donde estamos, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces yo quiero felicitarte, Arquímedes, porque realmente se trata de un trabajo que hay que reconocer el esfuerzo, ¿verdad?, de hacer sobre todo, de rendir honor a través de tu obra, a través de tu trabajo, a, esta, a estas fechas, a estos acontecimientos. Aquí está la portada del libro Atardecer en Venecia, Arquímedes González, segunda parte de la trilogía iniciada con el libro Como Esperando Abril, el viernes 19 de abril, allá en la Universidad de Costa Rica. Va a estar nuestro amigo y colega Arquímedes González presentándolo. Usted puede adquirirlo en cualquier parte del mundo en Amazon, incluso en Nicaragua. Puede usted
obtenerlo. Recomendado porque si hay un escritor que yo, debo decir, un escritor nicaragüense que yo, joven, escritor nicaragüense que yo reconozco en su labor, es Arquímedes González, que lo hemos tenido con nosotros en esta edición. Felicitarte, Arquímedes, y reconocerte tu trabajo y agradecerte que nos hayas acompañado en esta edición del Saborcito de Estar Informado. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. También te dice gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo, Luis. Cuídate, Arquímedes, y hasta la próxima, que podamos tomarnos otro café. Aquí está, aquí se documenta, aquí está la historia. Y es importante tener la historia en la mano. Es importante apoyar también al escritor nicaragüense. Arquímedes, autor de La muerte de Acuario también. De Tengo un mal presentimiento. Libros que son extraordinarios.